Hola. Ahora sí, soy el mismo de la semana pasada. Aunque algunos podría ser que noten alguna diferencia, pero esta es la misma camisa, el pantalón, los zapatos. Puede haber algunas cosas distintas, obviamente. Una de ellas es que me corté el pelo o me cortaron el pelo durante la semana, entonces es al revés. Debería tener el pelo más largo ahora, pero lo tengo más corto, es como que retrocedí en el tiempo. Pero recuerden que la semana pasada dijimos que hoy es un continuará, ¿verdad? Y como continuará, entonces tenemos que ubicarnos en esa misma situación, en la situación que vivimos la semana pasada. Y vamos a hacer algunos cambios porque en esto de continuará me hice varias preguntas durante la semana. De hecho, ¿cuántos de ustedes no estuvieron aquí la semana pasada? Hay varios. Sus razones tenían y están justificados. ¿Cuántos de ustedes vieron la predicación en casa? ¿Estuvieron aquí o no estuvieron, pero la vieron en casa también? Bueno, en lo personal yo fui varias veces al bar porque necesitaba hacer algunas revisiones. ¿Entendieron que fui al bar, verdad? Ok. No, al bar, dije bar. Sí, dije bar. Muchas veces me preocupa de usar bien o pronunciar bien. Ustedes me conocen, entonces saben. Dije bar. Fui varias veces al bar para ver algunas cosas que quizá necesitaba cambiar, arreglar, ordenar un poquito. Ahora, veo que ustedes no lo hicieron. Eso me significa a mí que ustedes, o muy pocos, son como los hermanos de Berea, porque en realidad deberían ser como los hermanos de Berea. ¿Cuál era la característica de ellos? Que después que escuchaban la palabra de Dios, escudriñaban las Escrituras para ver si lo que habían escuchado estaba acorde con la palabra. Entonces, recomendación. Es necesario de repente imitar a los hermanos de Berea. Es una buena recomendación. Ahora, hay otras situaciones que no vamos a dar a conocer en esta mañana, pero que también van al caso. Entonces, vuelvo al principio. Como terminamos la semana pasada. ¿De quién estábamos hablando? Mencionamos a Moisés, ¿verdad? En Deuteronomio capítulo 30. Y la pregunta era, ¿qué pide Dios? ¿Qué pide Dios? ¿Qué pide Dios? Si está hablando Moisés, ¿a quién estaba hablando? Al pueblo de Israel. Entonces la pregunta era, ¿qué pide Dios de ti? ¿Se entiende? Moisés está hablando al pueblo. Miqueas está hablando al pueblo, discutiendo o buscando preguntas y respuestas, cuestionamientos y explicaciones con el pueblo de Israel. Todos los profetas a través de todos los años, independiente de quién fue el primero, si mencionamos a Samuel como el primer profeta,
o Moisés como el primer profeta y todos los demás hasta Malaquías, todos ellos estaban hablando de Israel. Por lo tanto, la pregunta era, ¿de quién? ¿De quién? Por lo tanto, la pregunta es, ¿qué pide Dios de ti? Ahora, llegamos a los días de Pablo, ¿verdad? Y cuando abrimos la carta a los romanos, entonces escuchamos al apóstol Pablo que está diciendo lo siguiente. Permítanme buscar en mi Biblia, en el capítulo número 10 y el versículo número 1. El apóstol Pablo, hablando a los romanos en el mismo contexto de Moisés, en el mismo contexto de Miqueas, en el mismo contexto de todos los profetas del Antiguo Testamento, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia o conocimiento. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin o el cumplimiento de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Detengámonos ahí un minuto, inclinamos nuestros rostros y oramos al Señor. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, agradecido siempre de lo que es tu gran amor y tu misericordia para con nosotros. Agradecido del tiempo que tenemos de compartir esta mañana aquí en este lugar con la libertad que tú nos das en nuestro país. Agradecidos de tu palabra que tenemos en nuestras manos. Ponla, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, y enséñanos en esta hora para saber exactamente lo que tú quieres que nosotros vivamos de acuerdo a lo que ella nos demanda. Te lo rogamos en los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. ¿Trajeron su Biblia? Muy bien. Quiero que tomen su Biblia y la guarden. Por favor. Quiero que tomen su Biblia y la guarden. Tienen su celular, ¿verdad? Y en su celular tienen alguna versión de la Biblia. Olviden su celular, por favor. Si lo pueden apagar, mejor. Pero por lo menos no lo tengan en su mano porque les va a provocar distracción. Esa es una de las primeras cosas que descubrí con el VAR. Y es lo siguiente: que sin darme cuenta en el momento, olvidé que hay una cámara que está enfocándome y que por lo tanto me permite hablar no solamente a ustedes, sino también a hablar a los que están tras la pantalla o van a estar tras la pantalla. Como muchos de ustedes no vieron la predicación del domingo pasado, entonces obviamente que no les afecta, pero probablemente ahora, si aceptan mi consejo, espero que van a ver esta y, si es posible, ver la primera, para poder relacionarlas. ¿Por qué razón? Porque uno de los grandes problemas que tenemos los predicadores es que la primera lucha que enfrentamos es
el no captar o lograr captar la concentración de todos los oyentes. Esa es una de las grandes luchas de los predicadores. Ahora, los que tenemos más experiencia no nos afectan mucho algunas cosas. Por ejemplo, a mí no me afecta la alegría de Sofía. No me afecta esa alegría de Sofía. Pero sí me afectaría si en algún momento hay una persona que está hojeando su Biblia, buscando versículos, cuando yo estoy hablando muy rápido de versículos. Entonces, por eso mejor sin Biblia, más concentrado, porque podrían hacer el mismo trabajo esta tarde o mañana o pasado en casa con la Biblia en la mano. Tendrán más tiempo. Entonces, hermanos, hablando de esto, decimos lo siguiente, retomando el tema. ¿A quién habló Moisés? A Israel. Miqueas habló a Israel. Los profetas hablaron a Israel. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 10 está hablando a Israel. Hay un énfasis en los versículos anteriores de la carta a los romanos donde en su mente está el pueblo de Israel. Quizá poniendo en práctica lo que fue el dicho común de aquellos años cuando se les pidió a los apóstoles ir por todo el mundo y predicar el evangelio y se les dijo al judío primeramente. Y cuando salieron ciudad por ciudad y casa por casa o sinagoga por sinagoga, ellos iban buscando a los judíos y hablándoles a los judíos y diciéndoles a los judíos o israelitas que era necesario que ellos se preocuparan para saber exactamente en qué vereda estaban. Y algo que nosotros necesitamos hoy en día es exactamente lo mismo. Hoy en día nosotros necesitamos saber en qué vereda estamos. El pueblo de Israel, siendo religioso, está en una vereda donde están haciendo muchas cosas, pero su corazón está lejos de Dios. Están en una vereda en la cual, como el apóstol Pablo insiste, ellos tienen que tener la seguridad, tener la convicción, tener una posición muy real de cuál es el punto, cuál es el lugar donde deben encontrarse. Y para ello, hermanos, tenemos nosotros que definir cuál es una vereda y cuál es la otra vereda. La una vereda es cuando el apóstol Pablo habló al pueblo de Israel en su condición de incredulidad, en su tiempo de rechazo al Mesías Salvador, en su tiempo de condenación. Porque aunque hacían muchas cosas, estaban lejos de Dios. Aunque ofrecían sacrificios, aunque participaban de fiestas religiosas, aunque participaban del cumplimiento del plan que Dios había establecido por medio de Moisés, su corazón estaba lejos de Dios. Entonces, el apóstol Pablo aquí, cuando dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, está estableciendo otra vereda por la cual tienen que caminar. ¿Y cuál es esa otra vereda? Marcada por el nacimiento de la iglesia. Esa vereda marcada por el nacimiento de todos aquellos hombres, mujeres y niños que aceptan a Jesucristo como su Salvador personal, que nacen de nuevo, que nacen espiritualmente, que mueren al pecado, que son libres de condenación. Y eso fue marcado históricamente por lo que vemos en Hechos capítulo número 2.
¿Recuerda usted el aposento alto? Lugar de reunión para los apóstoles. El aposento alto, lugar de reunión para todos aquellos que habían sido testigos de la resurrección de Jesucristo. El aposento alto donde un día se reunieron 120 personas, donde incluso estaba María, la madre de Jesús, en ese grupo. El aposento alto, el lugar al cual ellos acudían para conversar, para ver qué cosas estaban sucediendo, qué cosas tenemos que hacer, qué cosas son las que tienen que llevarnos en el camino que verdaderamente Jesucristo, el Mesías que había llegado, tenía que ser seguido. Pasado un tiempo, 50 días para ser más exactos, después de la Pascua, dice la Biblia que llegó el día de Pentecostés. Y en el día de Pentecostés estaban este grupo reunido. Y en el día de Pentecostés, que era una de las terceras fiestas más importantes del pueblo de Israel, empezaron a llegar judíos de todo el mundo conocido de aquel entonces. Un mundo que era bastante grande, según lo que vemos allí en Hechos capítulo número 2. Se mencionan 14 lugares distintos desde los cuales venían judíos a celebrar la fiesta de Pentecostés, a seguir haciendo obras, a seguir haciendo cosas que no estaban basadas en la fe, sino en aquella obediencia que se les demandaba de vida o de muerte. Y ellos se consideraban muy bien porque hacían la obra de cumplir con las fiestas. Y aquella fiesta de Pentecostés, que reunió a gente que estaba allá en Asia, venían de allá, venían de lugares hoy conocidos como Turquía, lugares como de Irán, la Mesopotamia, lugares como Arabia, lugares como África, en el sur del Mediterráneo, aún más allá de Cirene, venía gente. ¿Cuántos se reunieron en aquella fiesta? Imaginemos cuántas fiestas religiosas hay hoy día, aún en nuestro país. Y la gente sale de sus hogares y se va a esos lugares. Aquí la gente iba a Jerusalén, a esta fiesta. Pero fue en esta fiesta cuando Dios marca el paso inicial para determinar en qué vereda estás. ¿En la vereda de salvación por obras o ahora en la vereda de salvación por fe? ¿En la vereda donde sigues llamándote pueblo de Dios o en la vereda donde puedes llamarte hijo de Dios? ¿En la vereda donde hay perdidos o salvos? ¿En la vereda donde hay libres o condenados? ¿En la vereda donde hay vivos en Cristo y muertos en delitos y pecados? En la vereda donde hay hombres y mujeres sin paz, a pesar de cumplir con todas esas ordenanzas que estaban marcadas en sus vidas. O en la vereda donde hay paz con Dios, esperanza con Dios. ¿En qué vereda estás? Las palabras que encontramos en la Biblia son muy determinantes y son muy fuertes, hermanos, muy fuertes para marcar la diferencia entre ambas veredas. Incluso hay un versículo, uno de esos versículos escondidos que tenemos en Primera de Corintios y en el capítulo número 10, donde es interesante y donde uno puede buscar comentarios bíblicos y cuesta encontrar una explicación que no sea esta de las dos veredas. Dice el apóstol Pablo, voy a leer solamente el versículo 32, ustedes más tarde van a leer el contexto en casa.
Dice, no seáis tropiezo. Era un problema de comer o no comer carne, ¿no? Pero no seáis tropiezo, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿En cuántos grupos se está dividiendo el apóstol Pablo en este versículo? A la humanidad, a la cual está hablando. Está dividiéndola en judíos, gentiles, iglesia, cuerpo de Cristo. ¿A quiénes habló Moisés? Miqueas, los profetas, a los judíos. ¿Cuál era la preocupación del apóstol Pablo respecto de la salvación? De los judíos. De los judíos. En esa fiesta de Pentecostés dice la Biblia que había también prosélitos. ¿Qué es un prosélito? Un gentil que se hace judío y vive y confía en todo lo que hacen los judíos y se siente parte del pueblo judío. Cuando el apóstol Pedro predicó allá en Hechos capítulo número 2 y después en Hechos capítulo 3 y 4 y en adelante, cuando el apóstol Pedro predicó, hizo exactamente esta gran diferenciación. Judíos, iglesia. Cuando el apóstol Pablo empezó a predicar, buscaba a judíos y prosélitos y los trasladaba a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Y hoy día, hermanos, nosotros nos hacemos la misma pregunta. Y una pregunta que amplifico. ¿Dónde estás tú? ¿En qué vereda estás tú? Y el mundo que está afuera, los que están mirando la pantalla en este momento en sus hogares, es un mundo mucho más amplio y se hace exactamente la misma pregunta. ¿Dónde estás tú? Y la respuesta solamente puede ser bíblica. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo que provocó la compunción en los oyentes del apóstol Pedro el día de Pentecostés. El apóstol Pedro que provocó una entrada directa de una espada al corazón de aquellos que estaban escuchando y que provocó una compunción en sus corazones, les llevó a reconocer su pecado, a arrepentirse de su pecado y a aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, dejando afuera todas las obras de la ley, porque de nada servían. En ese momento, cuando Jesucristo cumple el plan y el propósito de Dios a través de la eternidad, a través de los años, milenios y siglos y años hasta hoy, está mostrando que es necesario estar o con Cristo o permanecer sin Cristo. ¿En qué vereda estás? Y cuando establecemos estas dos veredas y tú te colocas en una de ellas, y yo espero que todos ustedes estén en aquella vereda que es más angosta, no en aquella vereda que es de las grandes ciudades del mundo, donde las veredas son muy anchas y donde las multitudes corren.
No, yo quiero que estés en aquella vereda de los pueblos pequeños del sur. ¿Cómo son las veredas en los pueblos pequeños del sur? Angostas. Yo no sé por qué lo hicieron así, teniendo tanto terreno, pero siempre en las veredas del sur hay que caminar de a dos. Siempre es así. Quizás si la razón sea para que podamos seguir viéndonos o topándonos. Podría ser. Pero siempre es así. Y sin embargo, las grandes veredas, en esas grandes ciudades, siempre ven pasar multitud, multitud, multitud. Se establece una ley que dice, camina por tu derecha si vas de frente. Camina por tu izquierda para que los demás pasen libremente. Las veredas anchas, amplias, siempre fueron más fáciles de recorrer. Las veredas angostas siempre son más difíciles de caminar. Pero esta vereda angosta, hermanos, es la vereda de Jesucristo, el pueblo de Dios. Ahora, con Cristo o sin Cristo, tenemos que establecer algunas cosas para aprender. ¿Qué pide Dios de los que están sin Cristo? Vamos a hablar a los que están fuera de este lugar. ¿Qué pide Dios de ti que estás sin Cristo? Una sola cosa. Una sola cosa. Que significa reconocer su condición de pecado, arrepentirte de tu pecado y poner tu fe en aquel que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para que ahora sea llamado su Hijo. No hay nada más que pide Dios para los que están sin Cristo. Porque la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios cuando es Él que te está llamando. Entonces, esta primera cosa y única cosa que pide Dios de aquel que está sin Cristo va a llevarte a solucionar lo que son tus necesidades básicas. El hombre de hoy tiene 3 necesidades que son básicas, determinantes, y que son necesidades que nosotros, los que estamos con Cristo, también tenemos, pero ya las tenemos satisfechas. La primera de ellas es perdón de pecados. Estás sin Cristo, es tu gran necesidad que tus pecados sean perdonados. Segunda necesidad, estás sin Cristo, necesitas paz con Dios. Estás sin Cristo, necesitas seguridad de la salvación. 3 necesidades que nosotros que estamos con Cristo ya hemos visto satisfechas en nuestra vida, y eso determina que vamos caminando por la vereda correcta. Perdón de pecados, paz con Dios, seguridad de salvación. Eso lo determina tu conciencia. Eso es lo que busca tu conciencia. Eso es a lo que te despierta tu conciencia. Por eso es necesario estar
con Cristo, ser parte del cuerpo de Cristo. Y yo espero en el Señor que cada uno de nosotros, tengamos esa convicción esta mañana en nuestro corazón. Si hay uno en este lugar, junto a los miles y quizá millones, seguro que hay fuera, sin Cristo, que llegue a este punto de reconocer que solamente en el Mesías Salvador, en el Cristo que fue crucificado en la cruz, en aquel que hizo el sacrificio perfecto, aquel que permite que seamos justificados por la fe delante de Dios, podamos tener seguridad. Ahora, no nos vamos a quedar ahí, porque la pregunta que dije el domingo pasado y la tarea del domingo pasado, ¿cuál era? ¿Qué pide Dios de mí? ¿Alguien hizo la tarea o no? Una cosa, Marcos. El Señor puso convicción en tu corazón y te dice, esto es lo que pide Dios de mí. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Bueno, yo hice mi tarea y el primer problema fue cuando me puse a recordar una clase de gramática. Porque empecé a pensar, Dios pide de mí. ¿Puedo yo ser consciente sin que nadie me lo diga de qué es lo que Dios pide de mí? ¿Puedo darme cuenta solito, sin leer libros, sin leer la Biblia, sin escuchar psicólogos, sin escuchar psiquiatras, sin escuchar consejeros matrimoniales o consejeros bíblicos? ¿Puedo yo ser consciente solito de qué es lo que pide Dios de mí? Sí, dije yo. Sí, ¿por qué? Porque mi conciencia, aquello que me permite despertar a mi necesidad, es la que me hace ver qué cosas pide Dios de mí. Dios establece cosas que son buenas y cosas que son malas, y mi conciencia es capaz de determinar sobre la base de un patrón, determinar qué es bueno y qué es malo, pero interiormente mi conciencia me acusa cuando me dice esto es bueno y estoy contento de hacerlo, y esto es malo y estoy triste por hacerlo. ¿O no es así? Así es. Entonces, ¿qué fue el problema con el cual me enfrenté? Que buscando en la Biblia, y especialmente en las cartas apostólicas, hablando acerca de la iglesia, me encontré con puros imperativos. ¿Y qué es un imperativo? Una orden, un mandato, ¿cierto? Un consejo puede tomarse también como un consejo así directo. Es decir, que hay una petición de puros verbos que me llevan a la acción. Y como decía o dice, todavía dice, un cantante por ahí, que el verbo es acción. Hay una canción, ¿cierto? ¿No la saben? Ya, van a buscarla entonces. Pero dice que el verbo es acción. Y la gramática también dice que el verbo es acción. Entonces me encuentro con todos estos imperativos.
Y yo digo inmediatamente, pero ¿es posible? En mi vida escondida con Cristo, ¿es posible atender a todos estos imperativos? Mencióneme un imperativo bíblico. Obedeced, con D. Obedeced. Id. Haced. Amad. Perdonad. Y podemos seguir. Yo ni siquiera quise escribir una lista aquí porque yo sé que ustedes lo conocen todos, pero me hice la pregunta, ¿es posible? Y la respuesta es muy simple. Si las misericordias de Dios son nuevas cada día, y si el consejo musical me dice, y lo aprendimos hace mucho tiempo, varios creo de aquí, que debemos vivir un día a la vez, entonces, cuando llegamos al final del día, ¿qué es la opción? Hacernos la pregunta. Dejar el día atrás y partir la mañana siguiente con algo total y absolutamente nuevo. Entonces, es posible. Ahora, no lo digo solo yo, lo han dicho muchos a través del tiempo. Alguien lo dijo cantando. La noche viene diciendo que otro día ya vendrá. Se gana y se pierde. ¿Cómo te fue a ti? Es así cada día, ¿no? Oye, tuve un día malo. ¿Qué haces cuando dices así? Tuve un día malo. ¿Lo dejas atrás? No amaneces al nuevo día con el día malo. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Cada día puedes empezar de nuevo. Entonces, bajo ese punto y haciendo la pregunta, ¿qué pide Dios de mí? Solamente una cosa. Solamente una cosa. Segunda de Corintios, capítulo 13, el apóstol Pablo, terminando su carta a los hermanos en Corinto, y ustedes conocen el contexto de ambas cartas, y si no, van a estudiarlo también, qué bueno. Dice el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos, en el versículo 11, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir y vivid en paz. El Dios de paz y de amor estará con vosotros. Sed de un mismo sentir, es decir, pensar lo mismo, dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 3, 8 y 9. Y lo mismo dice el apóstol Pablo escribiendo a los hermanos en Filipos. Sed de un mismo sentir según Cristo. Y si tú estás escondido en Cristo y estás caminando por la vereda que te guía a Cristo, entonces es posible. Sed de un mismo sentir. Unid todas esas cosas que se van mencionando en la Biblia
para poder cumplir con lo que Dios determina de ti. Si a alguno le gusta leer, hoy es fácil, busque un libro que es pequeño, que tiene por título ¿Qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Y te vas a enfrentar a este desafío, a vivir la vida con Cristo cada día, a enfrentar cada día un desafío nuevo con Él, con su misericordia, con su verdad, con su ayuda, con su cuidado, con su protección, caminando por aquella vereda en la cual Él te ha puesto. Eso es lo que tienes que hacer. Ser de un mismo sentir. El sentir de Jesucristo, según Cristo, no importa dónde estés. ¿Algunos estuvieron en Caburga? ¿Allá dejaron de ser Cristo? ¿En Caburga? No. Alfredo tiene un gran desafío. Desde que salió de La Reina, me preocupé. Y la tía Google dice que Alfredo está a 10.438 kilómetros de distancia de su casa. Así dice la tía Google. Si ella miente, es problema de ella. Pero eso dice, está en España. Lejos. Ahora, ¿allá dejará de caminar por la vereda que camina aquí? Ojalá que no. Pero Angélica, confía en el Señor Jesucristo. Él le pertenece a Jesucristo. Por lo tanto, no importa a qué distancia está, tiene que caminar por la misma vereda por la cual camina aquí. Así como lo hacen en el colegio, aquí. Y es lo mismo para todos nosotros, no importa dónde estamos. Ustedes saben que una de las características de los hermanos en Cuba es que no tienen vacaciones. No porque son creyentes, sino porque son cubanos y porque viven bajo un régimen. No sé si ha cambiado, pero cuando yo estuve allí la cosa era así. Había varias razones que no permitían a la gente tomar vacaciones. Pero ¿sabe? Esto es bueno. Cuando pensamos en nosotros, los pastores, los líderes, los misioneros, ¿nosotros tomamos vacaciones? Sí. ¿Es justo que tomemos vacaciones? Sí. Pero ¿es justo que porque tomamos vacaciones podemos salirnos de la vereda que es Cristo? No. Obvio que no. Obvio que no. Entonces yo recuerdo aquellos años en que teníamos más libertad de salir de vacaciones y íbamos a lugares donde no había una iglesia o hermanos que eran nuestros hermanos conocidos. Sin embargo, llegando a ese lugar, lo primero, saludando a un hermano de una iglesia X, lo primero, pastor, ¿puede predicar el domingo? Y en mi mente yo decía, pero si vengo de Santiago para despejarme y vengo de Santiago para no estar preocupado de estar predicando
y enseñando. Pero no es posible. Si el Señor me llamó a predicar, ¿qué tengo que hacer? Predicar. Predicar, y no importa si es mis hermanos de aquí o son los hermanos de Cherquenco o son los hermanos de allá de Bahía Mansa. No importa de dónde son o si es en Argentina cuando tuvimos la oportunidad de ir. Siempre era lo mismo. Yo iba a la casa de mi cuñado y mi cuñado lo primero que hacía hablar con el pastor. Llegó mi cuñado de Santiago. Entonces invitémoslo a predicar. Siempre era igual. No hay vacaciones en la vereda de Cristo para vivir como Él lo ha demandado. Ese es el primer imperativo que tomé para mí, el ser, el ser. Y el segundo, y con esto vamos a terminar, el segundo imperativo es este: id y haced. Id y haced. ¿Por qué? Porque otra vez, tomando en consideración al apóstol Pablo allá en Romanos, cuando dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Por medio del evangelista Mateo, Mateo 28, 18 y 19. Id por todo el mundo y predicad el evangelio. Lo repitió Lucas, lo repitió Marcos. Lucas lo dijo 2 veces escribiendo en el libro de los Hechos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, porque esta es la gran necesidad que hay en el mundo de hoy. Todo el mundo cristiano dice: la venida del Señor está cerca, estamos viviendo los últimos tiempos, el Señor viene. ¿Y qué tenemos que hacer en esa urgencia? Caminar por la vereda en la cual nos colocó el Señor y en la cual estamos, y luego cumplir con la urgencia que Él determinó. Y sabe, hermanos, aquí hay una situación bien interesante de considerar. Mientras más predicamos de Cristo, más pronto vendrá Él. Más pronto vendrá. Porque Él ya sabe cuáles son los escogidos, cuáles son los llamados. Entonces la urgencia nos llama a hablar de Cristo, a hablar de Cristo. Pero vamos a aprovechar un cambio. Vamos a aprovechar un cambio. Ser inteligentes. Ser inteligentes. Se lo mencioné a Marcos el domingo pasado. ¿Usted ha visto en el último tiempo grandes campañas evangelísticas? Ni en televisión, ni en iglesias, ni en estadios, ni en parques. No hay grandes campañas evangelísticas. No hay. Y no habrá. No habrá. No quiero ser profeta ni menos, pero creo que no habrá. Las iglesias, hermanos, las iglesias actuales han ido desapareciendo. No solamente por el tema de la pandemia. Cuando usted converse con algún hermano, como nuestro hermano Hugo y Marlis, que tienen el privilegio de viajar a las Europas y andar por allá, y si alguien tuviese la oportunidad de ir a Asia, y si alguien tuviese la oportunidad de ir a los Estados Unidos, y si alguien tuviese la oportunidad de recorrer la comuna de La Reina, dígame, ¿dónde hay iglesias? Cada vez menos. Cada vez
menos. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda el consejo que hubo hace la década del 70, ¿cuántos años? ¿50? La década del 70. Un ministerio a prisioneros bajo regímenes comunistas. Algo de prisionero de Jesucristo. Y ese ministerio sacó un librito. Y ese librito fue recorriendo muchas iglesias, muchos lugares en el mundo, que decía uno a la vez. Es la mejor forma de dar testimonio de Jesucristo hoy en día. Sed como Cristo, andad por la vereda por la cual camina Cristo y acércate a uno, acércate a tu entorno y en ese entorno háblale de Cristo. Y no tienes que predicarle, hermano. No tienes que saber todos los versículos que hablan del pecado, arrepentimiento, confesión, salvación, vida eterna, nueva vida. No tienes que conocer nada de eso. Tienes que compartir tu propia experiencia. Busca el camino, simplemente busca el camino. Uno a la vez. Aprovecha la oportunidad. De mi anecdotario pastoral, haciendo un trabajo de limpieza en un terreno que pertenecía a la misión, nos juntábamos varios hermanos de las diferentes iglesias para ir a desmalezar, preparando para el campamento. Y había que desmalezar, limpiar. Y de repente un vecino se subió a la pandereta del otro lado y empezó a mirar. Y miraba como nosotros trabajábamos. Él no pertenecía a ninguna iglesia. Entonces dijo, todos los años es lo mismo. Todos los años es lo mismo. Y el misionero que estaba hablando conmigo, conversando y trabajando conmigo, alzó su cabeza y le dijo, ¿me permite decirte una cosa? Esto es exactamente lo mismo que pasa con tu corazón. Si no lo limpias periódicamente, siempre estará así. Tienes que limpiarlo periódicamente. Y el único que puede hacerlo, ¿quién es? Jesús. Y se terminó la predicación. El resto del trabajo, ¿de quién es? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. El pastor me mandó una foto de la famosa nube de la cordillera de los Andes, la precordillera. Yo dije, el pastor se acordó de la historia de Elías. Y si tiene la oportunidad, le va a contar a cualquier persona que lo vea mirando y sacando foto a una nube solitaria que está ahí, de la historia de Elías. Eso pensé yo en ese momento cuando él me hizo llegar esta fotografía. Otros hermanos también lo han hecho, han recordado, pero me quedó grabada esa acción de él. Esta semana, el día lunes o martes, ustedes saben, yo recepciono contenedores en mi trabajo y uno de los choferes vino y trajo un equipo de trabajo para descargar el contenedor. Entonces tenemos tiempo de conversar. Primera vez que hablaba con él. Y de repente yo me quedé mirando hacia la cordillera sin hablar nada. Y él me dijo, ¿qué hay? La cordillera se ve bonita, aunque no tiene nieve. Se ven unos rocas enormes. ¿Y qué más hay? No, le dije yo, sabes, estoy mirando esa nube solitaria que juega ahí arriba.
Y en realidad la nube empezó a jugar, porque de repente la nube desaparece. Y yo le dije, espera unos minutos y veamos otra vez, y la nube apareció. Y empecé a conversarle, y tomé mi celular, y saqué la foto que me había mandado el pastor, y le dije, ¿sabes? Esa nube la conozco hace muchos años. La primera vez que la vi, venía en vehículo por Vespucio Sur, altura del paradero 20 más o menos, Vespucio Sur. Se veía muy nítida. La primera vez que se me grabó y la relacioné con una historia. ¿Y qué es lo que hice? Conversando con él, le conté la historia de la oración de fe de Elías. Y luego él tuvo que seguir con su trabajo y yo con mi trabajo. ¿Y ahora qué me queda? Solamente la obra del Espíritu Santo trabajando en el corazón de ese hombre. Es posible, hermanos. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Conocen esta planta? Diente de león. ¿Y conocen esta? ¿Ah? Es la misma. Diente de león. Diente de león. Cuidado que hay algunas plantas que se llaman dientes de león y son falsas, según dijo la tía Google. No son iguales, son impostoras. Pero las dos tienen la misma particularidad. Nace la flor, ahí está, se abre la flor, se muere la flor, ahí está. ¿Y qué pasa? Viene un niño, toma la flor y la sopla. Ahora, si yo hago esto aquí en la iglesia, ¿saldrá otra flor? Difícil, ¿verdad? Difícil. Pero en la calle, en los jardines, cuando el viento viene, o un niño viene, o un adulto y toma la flor y desparrama eso, ¿qué pasa? Nace otra flor. Nace otra planta. Por lo tanto, Dios está enseñándonos por medio de esta flor, que no es, Señor, perdóname, tu obra es maravillosa en todo el mundo, pero no está catalogada como una linda flor. Pero el Señor sí la colocó ahí, es para enseñarnos cosas. Durante la semana, y todo pasó así porque Dios lo tenía así preparado, vi una película en YouTube. La película se llama Halley. Es la historia de una niña pequeña cuya mamá falleció en la película. ¿Cómo? No la cuente. No, lo único que les iba a contar, lo único que les quiero contar, porque no puedo dejarlo pasar, es que Halley
aprendió de Jesucristo y entregó su corazón al Señor por medio de la historia que su mamá le contó. Anótenlo, H-A-L-L-I-E, Hallie. ¿El domingo la van a ver? Muy bien. También puede ser. Es una hermosa película, muy, muy, muy hermosa y muy dramática también. Ahora, hermanos, no importa cuánto se achica, encoge tu círculo, no dejes de ser aquel que camina por la vereda de Cristo. Y no dejes de poner en tu mente el primer gran desafío de id y haced, predicad el Evangelio de Jesucristo para que otros sean salvos. Da testimonio. Hay 1000 formas de dar testimonio. Pero primero, tu propia convicción y seguridad. Tu propia convicción y seguridad. La convicción del Espíritu Santo, la seguridad que el Señor te da, que eres su hijo, que eres su hija y que estás caminando por la vereda angosta, la más difícil, la más estrecha, pero que te lleva a la eternidad. Amén. Que Dios le bendiga y muchas gracias por su atención.